Soy José Mayrazú, formo parte del grupo de teatro independiente El Garaje de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Y voy a desarrollar una guía básica de ideas y conceptos sobre la técnica de la narración oral. Alguien dijo alguna vez que la vida es como una leyenda. No importa si es demasiado larga, lo que importa verdaderamente es que esté bien narrada. En algunas culturas, los narradores espontáneos son considerados referentes culturales. Yo tuve la suerte de conocer uno, mi padre, el Negro Irazú, como lo conocían en el pueblo. Él era capaz de, con cualquier imagen, situación, crear una historia. Recuerdo una que siempre me acompaña. La tarde previa a la Noche de Reyes, muchas veces el cielo estaba muy nublado. Entonces, en el patio, y mirando al cielo, me decía, ¿ves? ¿Ves allá? Donde se pone más oscuro. ¿Lo ves? ¿Sabés qué es eso? Son las pisadas de los camellos. Claro, los camellos que traen los reyes que vienen bajando. Y de ahí empezaba una historia. Todas las personas contamos cosas. Una anécdota, algo que nos ocurrió en la infancia, un sueño que tuvimos, algo que pueda ser importante o no. Y cuando lo hacemos, usamos todos los recursos de la comunicación oral. Lo verbal, a través de la voz, con sus matices, sus ritmos y sus intencionalidades. Y lo no verbal, a través de los gestos corporales, movimientos, desplazamientos, ademanes. El narrador deberá ser capaz de imaginar, de ver eso que está contando, de tenerlo dentro de sí para poder hacerlo verosímil. Es como si contásemos una película que vimos a alguien. Y lo que hacemos en realidad es contar esas imágenes que aparecen en nuestra cabeza, como si fuésemos o como si estuviésemos viendo la película en nuestra mente. Hay algo muy importante en la narración oral, que es el trabajo de edición. Para esto es necesario descubrir, conocer aquellas boyas o núcleos que permiten que la historia avance y que además también permiten que la historia pueda ser comprendida por el espectador. La edición implica también la posibilidad de deshacernos, desechar, quitar aquellos que consideramos innecesaria o innecesario para contar esa historia. Asimismo, nos permite cambiar el orden planteado en el texto escrito. Nunca hay que estudiar de memoria la historia que queremos contar. Lo mejor es, una vez editada, leerla muchísimas veces, para impregnarnos de esta historia, y después jugar con ese relato. Decirlo otras tantas veces. Y hay algo que es fundamental, escucharnos. Si tenemos la posibilidad de que alguien lo escuche o grabarnos. ¿Por qué? Porque en esa escucha van a aparecer aquellas voces o palabras que no correspondan a ese relato en particular. En la narración, las frases de inicio y final son muy importantes. Las de inicio porque
dan un marco de referencia al establecer un lugar y tiempo donde se va a desarrollar la historia. Y las del final porque tienen que ser claras, precisas, dando un cierre definitivo a ese relato. Por eso, y entre comillas, no siempre hay que respetar al autor o la autora a rajatabla, porque ocurre que a veces el inicio o el desarrollo o el final de un texto escrito no nos conforman a los fines de la narración que nosotros queremos hacer, no son los adecuados para la oralidad. Entonces tenemos el permiso dado por nosotros mismos de modificarlos, de cambiarlos, en función, como decía, de la historia que queremos contar. Si partimos de la idea de narrar una historia de la literatura, esta idea, este concepto de edición es muy importante, yo diría que es fundamental, porque nosotros partiríamos de una historia que fue escrita para ser leída, para llegar a una historia para ser narrada, contada, escuchada. Hace unos años me pidieron armar un espectáculo de narración oral sobre cuentos de la literatura gauchesca. Era para un campo recreativo que recibe a niños, niñas y jóvenes que hacen campamento. Después de leer bastante, seleccioné unos 6 cuentos y empecé con el trabajo de edición. En este proceso de edición lo que finalmente hice fue tomar el personaje de un niño que aparecía en uno de los cuentos y convertirlo en el protagonista de todos los relatos. Mario, así se llamaba el niño, a lo largo de toda la historia, de todo el espectáculo, iba creciendo. En la primera historia, Mario todavía no había nacido y el protagonista es Don Toribio, su abuelo, que tenía una bombilla mágica. Decían que era mágica porque se tapaba cuando alguien, mientras tomaba mate, mentía. Y ahí, así, se descubría el engaño. En el último relato, ya Mario tiene 18 años. Y en un descanso, en un viaje de vuelta a la estancia, un viejo peón le cuenta una historia fantástica. Cuando el viejo termina su historia, Mario se da cuenta que la bombilla que usaron para tomar mate no se había tapado ni una sola vez. Esa bombilla era la que le había regalado su abuelo Don Toribio. Entonces Mario se pregunta si la historia que había escuchado era cuento o verdad. Con este ejemplo quiero que vean la importancia del trabajo de edición, porque de él resultará la mejor manera en que la historia será contada. En este caso, este ejemplo que conté recién, el final de la última historia, que lo une a la primera, es una invención propia, porque no existe en ninguno de los relatos escritos. Es más, Don Toribio no es el abuelo de Mario. Es importante tener en cuenta que la historia tiene que tener coherencia y cohesión. Pensemos que el espectador oyente no tiene o no va a tener la posibilidad, como en la literatura, de volver atrás si no entendió alguna parte. Por eso es fundamental que la historia sea precisa y clara. Si son muchos los personajes,
no tenemos que enredarnos con los nombres de todos ellos. Y sí, en cambio, trabajar con sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de nombrarlos por el nombre propio, hablar de su función. El papá, la mamá, la maestra, el bombero, la doctora, etc. También es importante tener en cuenta que las descripciones de aquellos estados de ánimo o psicológico, en lugar de ser dichos, es aconsejable, es preferible que el narrador use su gestualidad para hacerlos visibles. Entonces podemos hablar ahora de los distintos recursos del narrador o de la narradora. En el acto de narrar se ponen en juego todos los recursos expresivos y comunicativos. Los podemos diferenciar en códigos verbales y no verbales. Dentro de los códigos verbales, fundamentalmente la voz. Es importante tener una dicción clara, una buena modulación y siempre contar desde nosotros mismos, sin exagerar ni impostar. Usar frases y párrafos cortos y también distintos matices. Otro tema importante a tener en cuenta es el ritmo. Y esto es decir, importante para captar la atención del espectador, del oyente. ¿Cómo se logra esto? Bueno, acelerando o retardando algunas partes del relato, así como también poniendo pausas, silencios. Hay que pensar la estructura de un cuento como si fuera la estructura de una casa. Hay habitaciones y hay pasillos. En las habitaciones, el narrador o la narradora se detendrá más tiempo, tendrá más tiempo para contar, tendrá más tiempo para los detalles. En cambio, en los pasillos, el narrador pasará, acelerará el ritmo. Y esto es muy importante para que el espectador, el oyente, no se distraiga con demasiados detalles. Los códigos no verbales tienen en la narración oral la misma fuerza que los códigos verbales. Nos pueden servir para remarcar una acción o la característica de un personaje, sintetizar un texto o inclusive hasta para reemplazar a la palabra. La postura, la presencia del narrador o de la narradora nos hablan de su seguridad o de su inseguridad. Hay que evitar fundamentalmente el balanceo, los movimientos gratuitos e innecesarios, ya que eso puede distraer la atención del espectador. Normalmente usamos gran cantidad de gestos en nuestra interacción cotidiana, decía, muchos gestos y ademanes. Pero como narradores tenemos que tener especial cuidado en elegir aquellos que nos sirvan para remarcar alguna parte importante del relato y cuidando especialmente que no sean artificiosos, porque el exceso de gestos y ademanes también puede ser un elemento de distracción. Otro punto importante dentro de estos códigos no verbales es la mirada. En la narración oral, el narrador o la narradora está directamente involucrado con el público oyente. La mirada debe pasar de un espectador a otro, es decir, no quedarnos en una sola persona. Nos detenemos unas fracciones de segundo en uno, pasamos a otro y así vamos y venimos. Pero nunca quedarnos en una sola persona, porque la idea es que todo el público, todos los espectadores oyentes estén incluidos en este relato. Cuando un narrador cuenta una historia usando su cuerpo, su gesto, su voz, sus emociones,
está generando una imagen de las escenas o de los personajes que será propia de cada espectador, la que cada quien imagine. En cambio, si utilizamos algún elemento como un títere, una máscara o cualquier otro objeto para representar un personaje, esa imagen será la misma para todos los espectadores. Si hablamos de narración oral, estamos hablando de un arte que tiene como eje la comunicación a través del uso del cuerpo y de la voz. Es decir, que todos los objetos o recursos externos que se utilicen, si son necesarios, deben estar para servir a la propuesta, para enriquecerla, y no como objetos decorativos. Si se caracterizan a los personajes a través de voces, gestos corporales o posturas, es importante que estas características se mantengan cada vez que aparezca el personaje y que además se diferencien claramente del narrador o de la narradora. Otra cosa importante a tener en cuenta es no cambiar la posición de los objetos o lugares imaginarios que establezcamos en el espacio. Si decidimos y establecemos que a la derecha hay un árbol, eso lo tenemos que mantener. No podemos después hacer referencia a él a la izquierda, porque ahí estaríamos desorientando al espectador, al oyente. Y esto es algo que puede parecerse una pesadilla. Si nos olvidamos, en el momento en que estamos haciendo la narración, si nos olvidamos de alguna parte de la historia, lo importante es mantener la calma. Eso, mantener la calma. Lo que podemos hacer, si es indispensable, esa parte que nos olvidamos, ponerla, introducirla en otro lugar del relato. Recuerden que el público no conoce la versión de la historia que estamos contando. Y además, el relato se mantiene vivo y se reinventa permanentemente. Recuerden que siempre es muy importante elegir una historia que nos conmueva, que nos provoque algo, lo que fuere. Y otra cosa también importante, tal vez más importante, es que justamente lo principal, lo fundamental, lo más importante es la historia y no quien la narra. Muchas gracias. El colectivo para en medio del descampado. El chofer apaga el motor y anuncia con voz seca: baño. Todos los pasajeros
baja el apurado para descargar sus vejigas. La noche es cerrada, no se ve ni el aliento. Las mujeres se agrupan para hacer pared y los hombres se alejan caminando, pisan yuyo con rocío. Él saca su cosa arrugada por el frío. La curva es perfecta, el orín sale con fuerza. Pero el viento desvía el chorro y le hace chastrar el pantalón. Levanta la cabeza para insultar al cielo y fija la mirada en el cartel que todavía no había descubierto. Lee, hoy loteo. Se fascina con esas dos palabras. Hoy loteo. Todos los pasajeros ya están en sus asientos. Del colectivo sale un parpadeo que lo reclama en su lugar. Él ha decidido quedarse ahí. El chofer baja para intentar convencerlo, pero sin resultado alguno. Él ha decidido quedarse en Málaga. Reclama a su equipaje. Entonces, el chofer levanta la tapa de metal y saca la valija de las entrañas del baúl. Después corre apurado para darle destino al resto de los pasajeros. El sonido del motor se ahoga en el silencio. Y él suspira satisfecho. Está dispuesto a esperar el amanecer. Y vuelve a fijar la mirada en el cartel. Lee. Hoy loteo. Duda. Hoy loteo. ¿Se referirá al día que pasó o al que vendrá? ¿Cómo saber si ese cartel es un indicio del ayer o un aviso del mañana? Tendrá que esperar los primeros rayos del sol para saber si se bajó en pasado o en presente.